Hola amigos y amigas de Apple. Muchas veces vemos que nuestra conexión a Internet sufre caídas constantes y esta se hace lenta. Casi siempre es como consecuencia de una concentración de usuarios a Internet por el mismo número de canal al que estamos conectados. Si eres usuario de un MacBook, tengo que deciros que estos ordenadores tienen una herramienta oculta que casi nadie conoce, que te dice cuál es el canal más óptimo por el que puedes conectarte. ¿Quieres acceder a esta herramienta para saber qué canal es el más óptimo para conectarte y así después configurar el router de forma que se conecte por ese canal? Pues venga, vamos a verlo sin más demora. Mirad, si pulsamos en el icono del Wi-Fi, lo único que nos sale es el nombre de la red a la que estamos conectados y las demás redes que están próximas. Pues bien, si al mismo tiempo del pulsar el icono del Wi-Fi mantenemos pulsada la tecla Alt, veremos que el menú desplegable es completamente distinto. Y entre otras cosas, nos sale por ejemplo el canal al que estamos conectados y la velocidad de conexión que tenemos en esos instantes. Ahora pulsamos en Abrir diagnóstico inalámbrico. Nos sale una pantalla de introducción. Tenemos que abrir el menú desplegable de ventana y pulsar en Explorar. Al abrir el menú desplegable de ventana y pulsar en Explorar, se nos presenta una ventana en la que podemos ver el número total de redes cerca de ti que están conectadas, incluida la tuya. Este número total se divide en dos: los que están conectados con su router de 2,4 GHz y los que están conectados con su router de 5 GHz. También podemos ver el número de canales a los que están conectadas todas las redes. También podemos ver, entre otras cosas, a qué canal está conectada cada una de ellas. Pero lo más importante es que te está diciendo cuál es el número de canal más óptimo para tu router, con el que podrás tener mayor velocidad y rendimiento en tu red de acuerdo a que tengas un router de 2,4 GHz o de 5 GHz. Ya lo único que queda es configurar tu router para decirle que se conecte a través del canal que te está sugiriendo la aplicación. Yo ya he entrado en Movistar y después de poner el nombre de usuario y contraseña, estoy en la pantalla de configuración de mi router. Pulsaré en Wi-Fi contraseña. Pulsaré en opciones avanzadas. Cambiaré el número de canal poniendo el canal que te ha sugerido anteriormente la aplicación invisible de los Mac. Pulsaré en guardar cambios y ya está. Bueno, espero que con este vídeo hayas podido resolver o medio resolver los problemas con tu Wi-Fi. Si es así, comparte este vídeo y suscríbete a mi canal. En caso contrario, te recomiendo que llames a tu distribuidor de internet, porque lo más probable es que tengas que cambiar de sitio el router o incluso el router. Tener en cuenta que no se debe colocar el router cerca de los aparatos eléctricos como televisores, microondas, etc. Los espejos suelen ser un impedimento para la señal de Wi-Fi, pues estas señales rebotan en ellos. Un saludo a todos y todas y hasta mi próximo vídeo.